Bienvenidos a Nuestros Saberes, un programa donde trataremos temas de actualidad y de suma importancia para la ciudadanía ecuatoriana. En la sesión de hoy revisaremos qué es cultura, en qué consiste este concepto y cuáles son sus características. Cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Para el observador externo puede parecer que la cultura se reduce a esas costumbres exóticas o a los aspectos más llamativos y diferenciados de nuestra manera de vivir y comportarnos. Sin embargo, la cultura comprenderá hasta los detalles más mínimos, como la posición durante el sueño o las maneras de sentarse a la mesa. La cultura es lo que en la muerte continúa siendo vida. Aquel todo complejo que incluye todos los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las otras disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre, en tanto que es miembro de una sociedad. Antes de empezar el programa de hoy, voy a presentarles a Miguel Ángel, uno de mis estudiantes, quien ha salido por ahí a hacer una pequeña investigación sobre la cultura. Veamos. Muchas gracias, Deyanira. La cultura me parece un tema súper interesante de analizar. Es un término que utilizamos frecuentemente, pero no sabemos en verdad su significado. Por ello, he decidido poner a prueba a la gente de la calle para conocer qué entienden ellos por cultura. Veamos. Bueno, hay una cultura que uno tiene que fumar en lugares públicos o en lugares donde está permitido fumar. Eso es un aspecto de tener cultura y educación. Lo que hacemos, lo bueno que hacemos para tener nuestra ciudad linda. No me acuerdo. Es una trascendencia de una persona o de un lugar que se define por cada una de las experiencias que tiene cada individuo. Es un término polisémico. No, ya, la niña que tiene sed del café. Cultura, alguien que se interesa mucho en leer. El grado de civilización de una persona. Encierra todo lo que tiene que ver arte. O sea, las personas tendríamos a tener una cultura según lo que nos dan nuestros ancestros, o sea, nuestros padres. Entonces con eso podemos desarrollarnos en el ambiente social. Es la forma de ser de un determinado pueblo. Cultura podemos decir que es todo aquel que identifica a una, nacionalidad, a todo aquello, a una población, todo aquello que bien o mal ha conformado y forma parte de su historia. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Miguel Ángel, primero, bienvenido. Y la verdad es que creo que tenías razón. La mayoría de la gente no conoce realmente lo que significa el término cultura. Bueno, eso es verdad, pero algunos se escondían como para no contestar. Yo creo que era un poquito de pánico escénico. Bueno, sí, es posible, pero la verdad es que yo estaba un poquito más optimista. Pero hay que reconocer que algunos sí se aproximaron un poco y mencionaron algunos de los elementos que componen la cultura. Exacto, no es que estábamos tan mal. Bueno, aunque un señor dijo lo de la cultura de fumar, eso a mí me mató. Ahora ya sé por qué nosotros acertamos tantos en las elecciones. También. Pero la verdad es que era una pregunta con un poquito de trampa, porque la verdad es que no existe una definición absoluta de cultura. Se podría decir que a través de los años, las diversas ciencias sociales, como la antropología, la sociología o la psicología, han aportado sus propias visiones de lo que significa el término cultura. En la sesión de hoy, nosotros vamos a tratar de acercarnos a una definición de cultura señalando primero los elementos fundamentales que la conforman y resaltando luego sus características principales. Cultura es la herencia social del hombre.
A ver, disculpa, aquí tuve que parar porque no sé qué significa esto. Primero déjame contarte que el autor de esta frase es Ralph Linton. Él propuso esta teoría en su libro El estudio del hombre, publicado en el año 1936. Y lo que básicamente nos quiere decir es que así como heredamos los rasgos genéticos de nuestros padres, también lo hacemos con el aspecto cultural. La forma de pensar, de sentir y de vivir que nosotros tenemos. Desde que somos niños, la ropa que usamos y hasta, por ejemplo, cómo nos divertimos, como vimos en el video. Todo esto es parte de nuestra herencia social. Claro, pero generalmente las personas creen que tener cultura es escuchar Beethoven, leer García Márquez o tener buenos modales, como también lo vimos en las encuestas. Sí, por supuesto, pero la verdad es que tú podrías formar parte, por ejemplo, de una cultura que se salude escupiéndose, y eso sería parte de su cultura. Todo ser humano pertenece a una cultura y cada sociedad tiene sus propias y específicas peculiaridades culturales. No hay ser humano sin cultura. Claro, por eso cuando mi mamá me dice, quítate esos aretes, yo le digo, bueno, es parte de mi cultura, hay que respetarlo, ¿no? Bueno, mejor continuemos para ver qué otros aspectos nos presenta la cultura. Cultura es la capacidad de producir, crear, transmitir y simbolizar. La cultura se expresa a través de cómo se vive. Creo que estos aspectos sí están súper claros, especialmente el de que la cultura se expresa a través de cómo se vive. Como vimos en el video, son súper claras las diferencias. Por ejemplo, entre la cultura que tiene una persona del campo y otra que vive en la ciudad. Sí, pero eso no quiere decir necesariamente que las personas del campo no conocen ni los celulares ni la tecnología. Lo que pasa es que ellos tienen en su vida diaria diferencias, que conllevan actividades distintas, que tienen otras costumbres, ya que viven en un ambiente diferente. Vamos ahora a un corte y al regreso continuaremos analizando cuáles son los elementos de la cultura. Recordemos, cultura es la herencia social del hombre. Es la capacidad de producir y de crear, de transmitir y simbolizar. La cultura se expresa a través de cómo se vive.